Maravillas de Europa. Archipiélagos de ensueño. Se aproximan poco a poco al país de nunca jamás, y después de muchas horas terminarán por alcanzarlo, porque la misma isla iba en su búsqueda. Esa es la única oportunidad de llegar a sus orillas hechizadas. Ahí está, dice Peter con tono tranquilo. ¿Dónde? ¿Dónde está? Ahí, de donde salen todas esas flechas. En efecto, 1.000.000 de flechas de oro señalan a la isla de los niños, todas ellas lanzadas por su amigo el sol, que se ocupaba de que no corrieran el riesgo de perderse después de abandonarles por la noche. No es necesario ir al país de nunca jamás para experimentar la emoción de Peter Pan con el espectáculo de una isla que sube en el horizonte. Europa tiene algunos archipiélagos cuyas tierras protegidas por el océano ofrecen la promesa de más naturaleza y más realismo. Al este del Mediterráneo, el archipiélago de las Cícladas, un grupo de 56 islas de todos los tamaños, que desarrolló 3.000 años antes de Jesucristo una brillante civilización. La palabra Cícladas viene probablemente de la palabra griega kyklos, que significa círculo en griego. Los antiguos habían observado que las islas del archipiélago hacían algo así como un círculo alrededor del santuario de Delos. Estos jirones de tierra esparcidos por el mar Egeo son con frecuencia accidentados y a menudo montañosos. Un relieve a priori poco propicio para la agricultura, pero los habitantes de las Cícladas consagran a ella una gran parte de su tiempo. Desde hace siglos, las islas producen cereales y vides. Están lejos de las exigencias del mercado, lejos del continente, y nada parece cambiar. Los romanos, los árabes, los venecianos, los turcos pasaron por estas islas y dejaron restos que le dan a cada una de ellas sus particularidades y su encanto. Están llenas de pequeñas iglesias cuyas cúpulas coloreadas son indisociables del mar y del paisaje. La mayoría de estas capillas fueron construidas después del siglo XVI. La vivienda de las islas es característica. Las casas tienen formas sencillas y contornos suaves. Sin duda, para que el mar parezca más azul y la luz más fuerte, pintan y vuelven a pintar sin cesar para exacerbar los contrastes. Paros. Es difícil escoger entre las islas. Paros, con 118 kilómetros de costas, es una de las más grandes y también una de las más frecuentadas. Se encuentra a 95 millas marinas del puerto del Pireo. Su capital, Parikias, el puerto principal,
está emplazada sobre la ciudad antigua. Pariquias es una ciudad típica de las Cícladas, con casas de 2 pisos, callejuelas empedradas y sinuosas, y pequeños trozos de naturaleza que se acomodan perfectamente a la serenidad que reina en el ambiente. Mientras que el sur de la isla es accidentado, el golfo natural de Pariquias se abre sobre bellas extensiones. Al dejar la ciudad y tomar la dirección norte, se atraviesan grandes llanuras cultivadas. En la punta septentrional de la isla, en Colimbitres, la playa está bordeada por relieves célebres. Estas rocas hacen pensar inevitablemente en esculturas. Esta curiosidad natural no tiene probablemente relación con una vocación antigua de la isla. En el siglo V a.C., la mayoría de los templos griegos se construían con el mármol de Paros. En la misma época, la isla creó una escuela escultórica de gran fama, que acogió a los mayores artistas de la Grecia antigua. En la parte más montañosa, en el corazón de la isla, la pequeña ciudad de Lefkes, cuyas callejuelas son tan estrechas que incluso el servicio de recogida de basuras se realiza mediante asnos. En Lefkes el tiempo parece detenido, o por lo menos transcurrir más despacio. Es incluso una isla dentro de la isla. En el centro, entre las tierras, el color de los postigos recuerda la omnipresencia del mar. Al norte de Paros, la pequeña ciudad de Naousa, cuyo puerto está enteramente dedicado a la pesca artesanal. En las Cícladas, la pesca es una tradición milenaria. Aquí se practica con barcas y artes que dan al mar una oportunidad de regenerar sus recursos. En cada isla de las Cícladas, casi todas tienen puerto, se pueden ver los mismos gestos, las mismas huellas del sol. Se pueden leer miles de historias de vidas enteras compartidas con el mar. Todo lo que puede ofrecer el mar Egeo se vuelve a encontrar una mañana en el puerto de Mykonos. Entre Tinos y Naxos, Mykonos es una de las más bellas islas de las Cícladas.
Mykonos. En el barrio de Alefkandra, las casas con balcones están construidas directamente sobre el mar, de ahí el sobrenombre de Pequeña Venecia. En su origen, estas pintorescas construcciones permitían a los pescadores acceder directamente a sus embarcaciones. La iglesia de Panaia Paraportiani es la más importante de las 400 iglesias y capillas de la isla. Su arquitectura, que une elementos populares, bizantinos y occidentales, le confiere un aspecto típicamente cicladiense. Estos molinos, con su tejado característico de bálago, se convirtieron en todo el mundo en el símbolo de Mykonos. La isla ha conseguido una popularidad internacional muy merecida, pero como contrapartida, ha perdido su tranquilidad. El escritor Michel Déon evoca a través del desarrollo de la pequeña isla griega de Spetshai el destino de estas islas, demasiado bellas para seguir durante mucho tiempo ocultas. Vivíamos allí para recobrar la paz, la calma, el esplendor de los días y una cierta soledad. Sin embargo, no era posible ignorar la metamorfosis de la isla. Descubrió la prosperidad, y esta no siempre se asimila bien. Aparte de ciertos momentos de irritación inevitable, es prudente burlarse de ello. Y además, la isla guarda secretos que solo nosotros conocemos. El menos secreto, el menos discreto de los huéspedes de la isla es este curioso pelícano. Uno de estos animales se posó un día sobre Mykonos. Los habitantes le dieron de comer y le cuidaron tan bien que el animal se instaló allí durante varios años. Otros pelícanos le sucedieron para delicia de los turistas y se han convertido en la insólita mascota de la isla. En Mykonos, como en todas las Cícladas, sopla un viento del noreste que se denomina Meltem. En verano mantiene en la isla, bajo los más fuertes ardores del sol, un clima templado. Cuando nos alejamos de las islas más frecuentadas, las Cícladas ofrecen una naturaleza intacta, pueblos perdidos, playas desiertas, calas aisladas. Para los geólogos, este archipiélago es el residuo de un continente que existía antiguamente entre Grecia y Turquía. Es a una sucesión de temblores de tierra y de erupciones volcánicas a lo que las islas deben su aspecto actual.
La vida en las Cícladas es dulce y perfumada. Mecidas por la brisa y por el mar, acogen al sol. La naturaleza nunca ha parecido tan clemente. Aquí el hombre está tan en armonía con los elementos que a veces ha hecho sus casas en la misma piedra. Santorín. Este acantilado espectacular bordea la costa más sorprendente, más singular de las islas Cícladas, o por lo menos lo que queda de ella, porque la isla de Santorín explotó literalmente después de una erupción volcánica hace 3500 años. La isla se hundió en su centro. No queda más que el contorno desperdigado y abrupto. Actualmente la isla presenta panorámicas extraordinarias. La vida se ha recuperado en lo alto de estos acantilados, donde se reconstruyeron las pequeñas ciudades de Fira e Ia, cuyas casas están al borde de un abismo. Hay 300 metros hasta la superficie de las aguas y 300 metros más para tocar el fondo de esta caldera, donde surgió hace apenas 3 siglos un nuevo volcán. Aunque este lado de la isla está cortado a pico, por otras partes es de un relieve suave y el paisaje recupera el aspecto apacible de las otras Cícladas. Pero en Santorín lo insólito nunca está lejos. Sus casas están talladas en la capa de piedra pómez que recubre la isla, con una docena de metros de espesor después del cataclismo. En Santorín todo es blanco o marrón, de piedra pómez o de lava. Con su perfil fuera de lo común, el volcán de Santorín aparece como un accidente en las Cícladas adormecidas. El Mediterráneo baña habitualmente con sus aguas tranquilas las tierras apacibles. Se trata, sin embargo, de un archipiélago casi totalmente volcánico que tiene todavía una gran actividad subterránea. Viniendo de Grecia, se llega a ellas navegando hacia el oeste varios días.
Las islas Lipari están situadas a varias decenas de kilómetros de las costas de Sicilia. Lipari. Lipari es la isla más grande de este archipiélago, que tiene 7 en total. Es difícil imaginar que orillas tan seductoras hayan sido el teatro de erupciones violentas. Lipari está habitado desde los tiempos más antiguos. Las excavaciones han descubierto casas que se remontan al siglo XVII antes de Jesucristo. Otras son más recientes y se remontan simplemente a la época romana. Desde Lipari se puede ver la isla de Salina, que está a menos de 4 kilómetros, y cuyo volcán apagado es el más alto del archipiélago. Todos los habitantes de las islas pretenden que su isla es la más bella, pero nadie discute a Vulcano la particularidad de ser la más insólita. La isla de Vulcano no está separada de Lipari más que por varios cientos de metros. Se observan allí fumarolas, borboteos submarinos. Su cráter entró por última vez en erupción en 1888. Vulcano. La isla de Stromboli, al norte del archipiélago, es en cierta medida un volcán plantado en el mar. Stromboli. Antiguamente los habitantes intentaban predecir el tiempo mirando su penacho. Aunque modesta, la actividad del volcán es permanente. Se agitan en su encierro con un mugido indignado que resuena en la montaña. Es Virgilio el que habló así de los vientos prisioneros del rey Eolo sobre este archipiélago, lo que hizo que las islas se conocieran con otro nombre, Islas Eólicas. Están entre el cielo y el mar en un original archipiélago situado en los límites del Canal de la Mancha y el Océano Atlántico. La naturaleza ha escogido las islas anglo-normandas para ejercer una alquimia climática sorprendente que mezcla la rudeza de un clima lluvioso con la dulzura de las temperaturas meridionales. Estas islas, no muy alejadas de las costas de Francia, pero inglesas en su espíritu, forman un archipiélago de un encanto excepcional. Jersey. Las islas anglo-normandas están constituidas esencialmente de granito, con una antigüedad de varios centenares de millones de años. Estos arrecifes picudos han actuado en el curso del tiempo como verdaderas defensas naturales que han protegido a las islas de la rapacidad de los invasores. Protegida tras altos acantilados que constituyen la mayor parte de su litoral, la isla de Jersey ha podido desarrollarse con gran quietud. Los primeros habitantes de la isla llegaron hace 10.000 años desde el continente. El nivel del mar, inferior al actual, les permitió llegar a Jersey sin utilizar embarcaciones. A lo largo de los milenios descubrieron las calidades de la piedra que era apta para asegurar la perennidad de sus monumentos. Más tarde, la utilización del granito protegió a la isla de las ambiciones del vecino francés, y en el siglo XVIII se erigieron torres redondas según el modelo de Córcega, alrededor de toda la isla.
Actualmente, toda la arquitectura de la isla tiene las marcas de la vinculación de los isleños a este material. Más maleable, la arcilla es modelada por los habitantes que han hecho de la cerámica una especialidad local. Para lograr la frescura de los motivos que se utilizan en las distintas creaciones, los artistas no tuvieron más que dar vueltas por la isla para inspirarse con el ambiente. Hay flores por todas partes, en las casas, en los jardines, en los caminos, en los postes. Todo está adornado con ramilletes multicolores. Para los habitantes de Jersey, el cultivo de flores es un hábito de la vida cotidiana. En julio, el Festival de las Flores proporciona la posibilidad al visitante de ver en los jardines públicos o privados los macizos que bordean los tradicionales céspedes ingleses y las esencias mediterráneas importadas. La corriente del Golfo hace que el clima sea especialmente benigno, y esto permite que las plantas que se encuentran habitualmente en latitudes más meridionales puedan proliferar aquí. Guernsey. El cultivo de flores se ha convertido en una especialidad de las islas anglo-normandas, que exportan su producción a los mercados ingleses. Debido al viento, que en algunos días es devastador, los cultivos se efectúan en invernaderos. Se ven por todas partes. La 15ª parte del territorio de Guernsey está cubierta de ellos. Además de las explotaciones de cultivos forzados, los particulares tienen su propio invernadero en su jardín. En ellos cultivan flores y hortalizas para su propio consumo, vendiendo el excedente ante sus casas o al borde de la carretera. No se pueden evocar las especialidades de esta isla sin hablar de las prendas de punto. El Guernsey, de lana gruesa azul marino tricotado en redondo, era antiguamente la vestimenta típica del pescador. Actualmente en los mercados se ofrecen a los turistas. El turismo es la segunda actividad económica de la isla, y las tiendas del puerto de St. Peter, el principal núcleo urbano de la isla, se aprovechan de la exención de impuestos. Para variar los recorridos, los visitantes que viven en la isla prefieren ir al campo de golf de Anglesey. El recorrido tiene las marcas de una barrera anticarro de la Segunda Guerra Mundial, pero los principales obstáculos a franquear son más naturales. En estas tierras, la selección de los animales ha sido muy cuidada debido a su crecimiento demográfico desde 1819. El primer barco que sale de Guernsey por la mañana se llama Barco de la Leche. Sale para buscar la leche de la pequeña isla de Herm. Lleva también a turistas matinales que, debido a la hora, se aprovechan de una tarifa reducida en la travesía. La isla de Herm tiene 37 habitantes y no tiene prácticamente más que una actividad, la producción de leche en su única granja. La calma absoluta de Herm, donde los coches y las radios están prohibidos, parece venirles bien a las vacas. La producción diaria es de 900 litros. Herm, con una longitud de 2,5 kilómetros, tiene una superficie de 180 hectáreas con marea alta y de 360 con marea baja, el doble. Serk. En las alturas de Serk, la granja que domina la isla se denomina La Señoría. Se terminó en el siglo XIX mediante la construcción de una torre para permitir la comunicación con Guernsey, que está a una distancia de 13 kilómetros mediante señales ópticas. El señor de la isla habita aquí.
Estamos en efecto en la última civilización feudal de Europa. La isla está dividida entre 40 propietarios que tiene cada uno de ellos el derecho a poseer un tractor. Son los únicos medios de locomoción que se admiten en la isla, donde la velocidad está limitada a 8 kilómetros por hora. Para circular por la isla se puede elegir entre un caballo o una bicicleta. Lejos de la animación de los puertos y del ruido de los automóviles, Serk, serena y verde, es una tierra donde se puede descubrir la calma. Debería hablarse más bien de la Serk, porque la isla está dividida en dos, apenas conectadas por un istmo impresionante a 100 metros por encima del mar. Víctor Hugo, que estuvo exiliado en Guernsey, la describía como una especie de castillo de hadas, lleno de maravillas. Bastante más al norte, el archipiélago de las Lofoten está situado en el interior del Círculo Polar Ártico. Se presenta como una sorprendente cadena de montañas salida del mar. Haciendo vagar la mirada por las islas, no se percibe transición alguna entre las cumbres escarpadas, algunas de las cuales superan los 1000 metros de altitud, y los brazos de mar que están alrededor de los macizos. Situado a lo largo de 120 kilómetros, siguiendo un eje norte-sur, el archipiélago se extiende como una barrera frente al mar, detrás de la cual la costa noruega parece protegerse de las borrascas. Audsvagøy. Las islas están separadas unas de otras por canales que se han creado de la misma manera que los fiordos. Gigantescos puentes y túneles bajo el mar han sustituido al transbordador que antiguamente unía las islas. La primera a la que se accede es Audsvagøy. Aprovechando el decorado privilegiado, numerosos pintores han venido aquí para ejercer su arte. Los habitantes de Audsvagøy, como medio de participar mejor de la alegría del paisaje, han tomado el hábito de pintar su casa, así como sus barcos, con colores vivos. Los primeros pobladores llegaron a Lofoten hace casi 1000 años y se agruparon en Kabelbach, un pueblo de pescadores que dispone actualmente de una escuela de diseño. El recorrido pasa por Sund-Laxstraumen y lleva hasta la isla de Vestvagøy. Inmediatamente nos sentimos cautivados por la variedad. Ante nuestros ojos se extienden las nieves eternas y los saltos de agua de los paisajes alpinos. Más lejos está la tranquilidad de los pastos y de las ricas tierras agrícolas, y las playas de arena blanca nos llevan finalmente hasta el mar. El clima está influido por la corriente del Golfo, y es suave en invierno y templado en verano por el sol, que en esta época brilla incluso a medianoche. Pero incansablemente el viento sopla fuerte en las costas, y las únicas especies de árboles que pueden sobrevivir son las más robustas. Respecto al viento, los habitantes tienen que adoptar precauciones, y los tejados de las casas se refuerzan con piedras o tierra. Moskenesøy.
Raine es uno de los pueblos más pintorescos de la isla de Moskenesoy. La historia de las Lofoten está estrechamente vinculada a la pesca porque las aguas tienen muchos peces en esta zona. Cada año, desde enero hasta finales de abril, se reúnen aquí los bancos de bacalaos para desovar. La temporada de la pesca es celebrada como una ocasión importante y muchos pescadores venidos de toda Noruega se dan cita aquí. Antiguamente vivían durante 3 meses en chozas sobre pilotes, a las que se denomina rorbus. Actualmente, las más confortables son utilizadas por los turistas. La cantidad de peces ha disminuido en realidad desde hace medio siglo, pero la actividad continúa y cada año 4.000 barcos siguen viniendo para pescar hasta 50.000 toneladas de bacalao. El éxito de la pesca en las Lofoten repercute en la industria del pescado y en toda la economía nacional. Durante ese tiempo, en Sorvegen se perpetúa el saber hacer artesanal. En el sur de Moskenesoy, un pequeño pueblo de 400 habitantes tiene el curioso nombre de O. Es aquí donde termina la ruta, y con ella la muralla de las Lofoten. Estos paisajes idílicos pertenecen al archipiélago más conocido y más frecuentado de Europa, cuyas playas imaginamos llenas de gente y sus costas bordeadas de edificios. Mallorca. Es verdad que el archipiélago de las Baleares está compuesto particularmente por su gran isla, Mallorca, que se ha convertido en un destino muy trillado por las agencias de viajes y que numerosas playas se han convertido en verdaderas fábricas de vacaciones. Pero esto sería olvidar que esta isla, con 3.500 kilómetros cuadrados, parece reunir en sus tierras todas las joyas de la naturaleza, y está todavía en sus 3/4 partes intacta, como la parte septentrional de la isla, Cabo Formentor, donde las montañas caen literalmente sobre el mar. En Mallorca, donde flota un perfume mezcla de naranja, de limón y de almendra, se experimenta una sorprendente sensación de bienestar. La variedad de los paisajes y sus matices de color le dan a esta isla un encanto incomparable. El archipiélago de las Baleares es la prolongación emergida de una cordillera de la península ibérica que se aisló del continente al comienzo de la era terciaria. Los movimientos de la placa terrestre provocaron en esa época el hundimiento de una parte de la cadena. Entre las Baleares y la península hay actualmente un abismo de 1.500 metros de profundidad. Mallorca, a la que se ha denominado a menudo la isla de los árboles, está formada por 2 regiones de montañas calcáreas, entre las cuales se insinúa una depresión de tierra rojiza. A veces se tiene la sensación de estar en la montaña.
Teniendo en cuenta el fuerte urbanismo que se ha producido, podemos interrogarnos sobre el porvenir de estas calas apacibles. Pero los mallorquines han tomado conciencia del patrimonio natural que deben conservar y a partir de 1983 adoptaron medidas en favor del medio ambiente. Han clasificado numerosas partes de la isla como espacio natural protegido. Contrariamente a su gran vecina, la pequeña isla de Menorca, con sus 285 kilómetros de costas, se ha sustraído hasta la fecha al gran desarrollo del turismo. Los acantilados de Cap Cavalleria, que pueden recordar a los de Formentor, no deben hacernos olvidar que esta isla es muy diferente a la de Mallorca. Aquí, la altura media es de menos de 100 metros. Menorca es una llanura calcárea, en la que pueden encontrarse algunas colinas de pizarra. Un paisaje un tanto austero que invita a la melancolía. Pero la población es especialmente hospitalaria y la isla ha sabido conservar mejor que su vecina toda su autenticidad. Mallorca y Menorca se llamaban antiguamente las dos gimnesias. Cuando se habla de las Baleares, se incluyen también otro grupo de dos islas, situadas más al oeste, las Pitiusas. Las Pitiusas están situadas más lejos que las gimnesias y miran más francamente hacia el oeste. Una de las dos se llama Ebisus y tiene una ciudad con el mismo nombre. Su circunferencia es de 400 estadios y su anchura es sensiblemente igual a su longitud. Lo que el escritor griego Estrabón denomina Ebisus es Eivissa la catalana, también denominada Ibiza, una de las islas más bellas de todo el Mediterráneo. La ciudad de Ibiza está en una colina rocosa encima de una magnífica ensenada. La ciudad alta, d'Altevila, está dominada por la catedral y rodeada de murallas construidas en el siglo XVI en el emplazamiento del recinto árabe, construido alrededor de la antigua villa cartaginesa. La ciudad desbordó sus límites y se extendió al pie de las colinas en una maraña de callejuelas estrechas y escaleras pintorescas. Aquí está Sa Peña, el barrio antiguo de pescadores. Ibiza tiene 210 kilómetros de costas con aguas de una prodigiosa transparencia. La isla mide por su parte más larga solamente 41 kilómetros y nunca se va lejos sin encontrarnos con el mar. La costa rocosa está muy recortada y sembrada de escollos. Contiene multitud de calas de un gran atractivo y muy especiales. La mayoría de ellas no son accesibles más que por barco. Y como no hay ninguna carretera que dé la vuelta a la isla, Ibiza, a pesar de sus maravillas, se puede mantener al margen de la presión del turismo.
Casualmente, desde un mirador, se puede descubrir al pie de las rocas curiosos alineamientos de cabañas. Antiguamente los pescadores dejaban allí sus barcas. Actualmente la pesca es menos activa. Es menos fácil a causa de las grandes profundidades, de la escasez de peces y de la contaminación del Mediterráneo. Los resultados son tan modestos que apenas basta la pesca local para satisfacer las necesidades de la isla fuera de la temporada turística. Ibiza, a pesar de su clima árido, está cubierta de una bonita vegetación gracias a una red importante de aguas subterráneas y a una tierra muy fértil. Aquí se recogen almendras, se cultiva el limonero, el olivo. En Ibiza, por tradición, o se es campesino o marino. Hubo una época en la Edad Media en que se dejaban los cultivos para ir a recoger el oro blanco de las salinas al sur de la isla. Estas salinas son conocidas desde los tiempos de los fenicios. Actualmente la sal de Ibiza sale para los países nórdicos o Extremo Oriente. En este lugar, cerca de la costa, hay un islote rocoso desnudo y espectacular. La isla Esvedra, que domina las aguas desde sus 380 metros de altura. A su lado hay una pequeña isla también deshabitada, exceptuando cabras salvajes. La isla de Esvedra, sobre la cual se practicaba la cría de halcones en el siglo XIII, es un lugar de leyenda. Se cuenta que fue sobre este austero peñón donde nació el general cartaginés Aníbal. Ciertamente, es más probable que naciera en Cartago. Vamos a la más pequeña de las Pitiusas, Formentera, apenas a una distancia de 4 kilómetros. El brazo de mar en este lugar apenas tiene una profundidad de 10 metros. Formentera. Formentera tiene una forma curiosa, la de un martillo. Está formada por dos islas unidas por una franja de tierra. La parte norte es llana y el sureste es montañoso. Formentera sigue siendo actualmente la isla menos frecuentada del archipiélago. Sus paisajes magníficos son casi vírgenes. Siguen siendo los mismos que cuando la isla servía de refugio a los piratas. Se cuenta incluso que escondían sus tesoros en las grutas que se encuentran en los acantilados de la isla. El nombre de Formentera viene del latín frumentaria, o sea, la isla de los cereales. Se cultiva también la vid, se crían corderos y cabras. Aquí la tierra es árida, seca por el viento del norte, del cual se protegen como pueden los habitantes levantando muros de piedra. Formentera ha abandonado la explotación de sus salinas, pero conserva su encanto salvaje y guarda sus tradiciones. Es en Formentera donde existe la esperanza de vida más alta de todo el territorio español.
¿No sabremos nunca dónde se encuentra el último superviviente de la Tierra?, preguntó el capitán Servadac. Mi amigo Suf, ved pues, dijo de repente la pequeña Nina, y diciendo esto, le mostró a Ben Suf la paloma que había guardado cuidadosamente entre sus manos. En el ala izquierda del ave se distinguía claramente la huella de un sello húmedo, y ese sello llevaba en relieve una sola palabra que decía lo que le importaba sobre todo saber: Formentera. Julio Verne, maestro de la imaginación, hizo una vez referencia a una isla. Y es que esas tierras, a menudo muy cercanas, mejor preservadas de la agitación de los hombres, más expuestas a la de los elementos, nos acercan a una naturaleza que de nuevo alimenta nuestros sueños.